más oportuno imposible, Albino, la presencia del invitado que tenemos aquí, porque uno de los temas fundamentales tiene que ver con la educación. Nosotros tenemos que decir la verdad a la gente que nos sigue. Lo habíamos invitado de antes, tenía comprometida su presencia esta semana en nuestro programa y justo nos cae de perilla. No va a poder, como anillo al dedo, digamos. Claro, sobre todo porque además no ha hablado todavía y es una palabra autorizada para opinar sobre un hecho que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con una transición de un cambio en el gabinete de Daniel Scioli de manera traumática, si vos querés, sobre todo por la manera en la que se fue quien en su momento fue su reemplazante. Hablamos del profesor Mario Porto, diputado nacional por estas horas, que tiene la gentileza de visitarnos, Fabián, y naturalmente con él vamos a abordar la situación que se ha generado en la Dirección General de Escuelas, donde estuvo Porto 11 años. 10 años. 2 de subsecretario y 8 de ministro. Buenas noches, formalmente. Buenas noches, un gusto que me hayan invitado. Bueno, lo presentábamos así, es cierto, habíamos acordado esta entrevista antes de que pasara lo que pasó con Silvina Birz. ¿Qué fue lo que usted percibió o percibe que ocurrió en este episodio, digamos, político, institucional, que es la renuncia de Birz? Lo que yo percibo, por lo que leí desde afuera, bueno, con lo que hablé con muchos de los protagonistas, me parece que fue una consecuencia de una crisis muy grande como fue la crisis del desdoblamiento del pago de aguinaldo hasta que se resolvió. Eso generó muchas tensiones porque aparte la mayor respuesta de resistencia a esa medida, si bien fue del conjunto de los trabajadores el que más del siempre, Estado, el que más impacta es por el peso lógico de educación, de la cantidad, y la incertidumbre de la vuelta de las vacaciones de invierno. Y el gobernador, creo que a partir de ahí él piensa en hacer un plan de ahorro para poder cumplir con los compromisos de acá de agosto a diciembre. Incluye educación, porque educación es 1/3 del presupuesto, y ahí se ve que ahí sí yo ya me pierdo porque no conozco los entretelones de las charlas que tuvo el gobernador con la ministra, pero la ministra se ve que estuvo en desacuerdo y decidió renunciar. Y uno entiende que si ella estaba en desacuerdo con las medidas que le pedían que tomara, es lógico que renuncie. Y por el otro lado, como el gobernador y el gobierno han dicho con mucha claridad que no va a haber ajuste, eso también se desestima. Entonces ahí me pierdo en la explicación, pero siempre que uno renuncia o que le piden la renuncia, porque bueno, hay una crisis más amplia que el hecho coyuntural del momento. Diputado, pero digamos, usted ha estado al frente de la Dirección General de Cultura y Educación, y usted tiene otros parámetros, naturalmente, por el cargo que ocupó y demás, como para descifrar este anuncio que ha hecho el gobernador de avanzar sobre las licencias, de cortar suplencias y demás. ¿Es ajuste o no es ajuste? ¿Entra dentro del calificativo de ajuste, digamos? Porque usted tiene más herramientas que cualquiera de nosotros para determinar si es así o no. Por ejemplo, redondeo, los colegios privados, hoy mismo incluso, a través de la tapa de los diarios, están diciendo que hay un ajuste en materia de educación, justamente por una medida similar que tomó también con el sector privado el Ejecutivo. Yo voy a decir varias cosas, porque si no, uno queda encerrado en decir si es ajuste o no es ajuste. Me parece que no es lo correcto. Siempre que hay crisis o que hay dificultades presupuestarias, e incluso cada vez que hay paritaria y uno tiene que esforzarse para ver si puede cumplir con un aumento salarial que siempre es muy impactante, se revisan los números de educación, el presupuesto, y quien está fuera de educación, en general casi todo el mundo que está fuera de educación, siente que educación es un lugar donde el presupuesto es muy amplio y que hay abundancia y que hay sobrante. Y que si se administrara mejor, se podría ahí ahorrar. En general esto implica que el ministro de Educación siempre tiene que tener un debate con el gobierno, un debate con el resto del gobierno, un debate hacia adentro, justo y correcto, porque, y estoy hablando de debates que yo he tenido con ministros de Economía, amigos míos, con los que coincidía plenamente, pero en donde uno tiene que mostrar sus números, porque casi siempre el gobierno muestra los números del déficit económico o de la problemática financiera, y uno muestra los números del déficit educativo, y ahí hay que llegar a un acuerdo. Y yo en general he tratado siempre porque muchas veces me hicieron planteos similares de dar una respuesta.
Yo creo que la educación, que ha avanzado muchísimo en estos últimos años, fundamentalmente desde la ley de financiamiento y desde la ley nacional, y fundamentalmente del gobierno de Néstor Kirchner, continuado por el gobierno nacional de Cristina Kirchner, que las provincias acompañaron y que se llevó el 6% del PBI en inversión, de todas maneras lo que ha pagado es deuda. Pero todavía es un área de carencias. Deuda con la sociedad. Y deuda con el sistema educativo. Alguien le puede decir a cualquiera de ustedes, sí, pero usted, Oporto, en el último año nombró 25.000 cargos nuevos. Y yo sí, la verdad que no pude hacer mejor, eran pocos, porque el sistema tiene 320.000 cargos, el crecimiento del sistema es un 10, un 11%, por lo tanto uno tendría que pensar en 30.000 si el sistema se expande, y además la deuda. No todos los chicos tenían artística, no todos los chicos tenían educación física, no todos los chicos tenían inglés, idiomas. No todos los chicos tenían vicedirector, no todas las escuelas tenían secretaria, no todas las escuelas tenían bibliotecario. Bueno, entonces, por lo tanto, hay carencias. Dentro de esas carencias hay excesos, y sí, a veces hay excesos en las propias carencias. Y bueno, eso es lo que hay que corregir. O sea que, digamos, cuando usted Pero en la educación no sobra, falta todavía. Claro. Cuando usted escucha que la presidenta de la Nación o el gobierno, algunos funcionarios del gobierno hablan de 20 o 20 y pico % de inasistencia o de ausentismo por licencias, digamos, ¿eso tiene algún sustento real o es un número que está lejos de la realidad? Creo que no hay nada más difícil que cuando uno hace público un debate en el que maneja números, porque la lectura de los números tiene que ser muy fina y muy cuidadosa y saber qué dice uno cuando dice algo. En general, lo que pueden decir es que el 25 o el 24 o el 23% de los docentes son suplentes. Eso no significa que ese docente o ese cargo sea pagado 2 veces, porque quien me está reemplazando a mí por ser diputado nacional en mis horas titulares es suplente, pero yo no cobro. Si yo fuese director de escuela y pido una licencia sin goce de sueldo, o me jubilo y me retiro de ese cargo, quien me reemplace como director es provisorio. Claro. Por lo tanto, quien reemplaza ese provisorio es suplente. Pero no hay 12. Pero no se está liquidando. No claro, se está liquidando digamos, 2 veces. Uno escucha, entonces digamos, la licencia, el ausentismo es alto, el ausentismo, pero debe estar entre el 12, 11, 12. O sea que 14%. más o menos coincide, digamos, en términos de lo que se ha manifestado públicamente con lo dicho por su sucesora en el cargo que se acaba de ir, Silvina Vir, que ella habló de más o menos un 11 o 12% en ausentismo. Hay que reducirlo un 50%, lo ideal sería que hubiese un ausentismo del 5 o 6. ¿no? ¿Y eso por qué se da? Digamos, ese ausentismo sí sería un ausentismo genuino de maestras que no van porque tienen enfermedad, porque las enfermedades son demasiado, digamos, para este tipo de trabajo, o porque se exceden en el pedido de permisos para no ir a dar clase, digamos. ¿Cuál es el todo eso? Todo eso. Claro, todo eso. Digo, primero de todo, lo que hay que tener claro, estamos en una profesión altamente feminizada. Y feminizada en edad fértil. O sea que hay un gran cantidad de suplencias de maternidad. Y es lógico, y está bien, y correcto. Después hay enfermedades laborales, ¿no? Porque dar clase y propia de la exposición a los alumnos, muchas veces relacionadas con la voz. Con la voz, con los contagios, con condiciones a veces laborales, con exceso de trabajo. O sea que eso también. Tal vez falta, y esto que digo, cuando yo digo carencias y cuando digo equivocaciones, me sumo en la responsabilidad. Yo fui ministro y no es que resolví todo, pero el otro tema es la prevención de las enfermedades. Y también hay abusos. Y bueno, los abusos es responsabilidad del Estado controlar. Y los controles, y los controles en general, digamos, el tema de, digamos, efectivamente la persona que lo pide está siendo supervisada por alguien que representa al Estado o al sistema. Sí, uno puede hacerlo. Yo he hecho los dos caminos, lo hice con la salud pública y también hice con contrataciones privadas. Que en general después en los distritos chicos, que son 100 de los 134 de la provincia de Buenos Aires, son los mismos profesionales. Ahora, también a veces
uno tendría que tener un cuerpo de inspectores que controlara a los que controlan, porque a veces no solo abusa el que otorga la licencia, el que pide la licencia, sino el que la otorga. Sí, bueno, pero eso es una bola, entonces, digamos, y es una bola de responsabilidades personales. Diputado, pero si es un control que controla el que controla. No se puede hacer. No, definitivamente. No se puede hacer. Entonces, pero quiero decir algo más. Hay una ausencia. Y yo cuando hablo de ausencia digo, los que tienen que estar presentes, el Estado tiene que estar presente primero de todo. También tienen que estar presentes los docentes y tienen que estar presentes los alumnos. Hay que reducir las tres ausencias. Ahora, por el otro lado, hay una ausencia que no es presupuestaria y que es la que más me preocupa a mí, o me preocupaba como conductor del sistema educativo, y que es la ausencia del que falta un día o llega tarde 2 horas, y que ese docente no es reemplazado, o sea que ahí no hay un giro presupuestario, lo que hay es un deterioro institucional y pedagógico. Y en todo caso una consecuencia para la formación de los pibes. Y además no está medido. No, es la ausencia de todos los días, en donde el director es el que... No se sabe cuántas horas se pierden, ¿no? Sí, todos los días uno tiene parte de la ausencia. ¿Pero puedo decir algo? Como síntesis. Creo que el ausentismo, tanto de alumnos como de docentes, como de la presencia de Estado, no tiene que preocupar a todos. Pero tiene que preocupar a todos por lo pedagógico, no por lo presupuestario. Nos equivocamos cuando abordamos el tema por un problema presupuestario. Tenemos que abordar el tema por un problema pedagógico. O sea que se equivocó el gobierno, digamos, porque si uno analiza las variables que se generan, o por lo menos que se han visto en términos de esta discusión que se ha generado en educación, dio toda la sensación que tenía que ver con una situación eminentemente presupuestaria, no pedagógica. Y porque cuando uno tiene muchas dificultades para cumplir con las obligaciones, y a mí me ha ocurrido muchas veces eso, mira toda realidad y dice, bueno, a ver, ¿en dónde yo puedo ahorrar sin perjudicar a nadie? Además de ser un técnico reconocido, digamos, que estuvo al frente de la dirección de escuela, es un hombre político. La verdad es que el Ejecutivo no necesitaba, si no quería dar un mensaje político, no quiero decir, si no quería empujarla en todo caso a Silvina Bird para que tome esta decisión, no necesitaba anunciar públicamente, bueno, miren que vamos a controlar las suplencias. Es una obviedad. Se supone que debiera hacerlo, por lo menos para que no pase eso que efectivamente puede llegar a ocurrir, no sé si tan sobredimensionado como dice el gobierno o no. Cuando uno se expone y anuncia que va a avanzar en ese sentido, da toda la sensación que hay, digamos, como una decisión política en ese sentido de marcar que necesita, como usted dice, en todo caso, mirar un poco los números, ver en qué se gasta. Hay dos versiones. La versión de la ministra saliente, que da la versión de me están pidiendo un ajuste y yo no estoy dispuesta a hacer la cara del ajuste, y una versión del gobierno que dice nosotros que pedíamos en un ordenamiento administrativo y no va a haber ajuste. Bueno, juzguemos las políticas de aquí en adelante. Me parece que el resto es una anécdota en donde también no debe faltar información, porque debe haber conversaciones entre el gobernador y la ministra, como ocurre siempre que uno toma una decisión de estas que no se sabe. Oporto, el próximo ministro de Educación de la provincia es Nora de Lucía. Hablando de acá para adelante, futuro, como dice usted, del futuro. Sí, digo, Silvina tenía muy buenas intenciones, un buen proyecto, y bueno, la política también tiene estos problemas, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Que no es. ¿Qué opina de Lucía? ¿Qué opina de Nora? Sí. Y yo trabajé con ella 4 años en el gabinete. Ella es subsecretaria del Ministerio de Economía, pero aparte participaba activamente en el tema educativo, porque participaba en las paritarias, y participar en las paritarias significaba también participar en el día a día de decisiones políticas educativas que hacen casi siempre a la masa salarial. Bueno, pero que tiene que ver con esa discusión. Usted siempre definía, digamos, más o menos la posición que tiene con relación a este tema, y decía, bueno, la verdad es que yo quiero que se discuta pedagógicamente la situación y no presupuestariamente. La verdad es que está claro, sobre todo si uno lo compara, digamos, con Puigros, con usted, con Silvina Bird y demás, que Nora de Lucía tiene otra formación, pero además otra relación con el ámbito. Digamos, Nora de Lucía ha sido la mujer que se sentó en una negociación paritaria para hablar de plata con los docentes. Sí, bueno, pero yo creo que no me voy a apresurar a juzgarla. En el cargo que estuvo lo hizo idóneamente, y espero que también lo haga en educación, porque a mí me gustaría que no hubiese retrocesos en educación, y estoy muy comprometido en los avances que hemos logrado en estos años, y aparte hay un mandato popular que es la ley provincial,
y hay un gobierno nacional que marca federalmente los ejes políticos de la educación pública, y me parece que si se manejan esos ejes con una buena gestión y una buena administración va a tener éxito. Claro, esto es como que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Parece ser para conducir la dirección de escuelas en la provincia de Buenos Aires, semejante sistema, porque ha habido experiencias de técnicos, pedagogos reconocidos, como lo que mencionaba recién Albino, y digamos que la sensación es que hay que tener un poco de las dos cosas, ¿no? El ministro es finalmente un especialista en el gobierno de un sistema complejo. ¿No? Uno lo que hace es gobernar desde las políticas públicas un sistema complejo que tiene objetivos pedagógicos. Y eso es lo que hay que hacer, y armar un excelente equipo de pedagogos, claro, que son los que resuelven cómo un chico aprende matemática, lee y escribe mejor, y cómo aprende ciencias naturales o historia. Y por supuesto uno tiene que conducir eso con ideas claras. Y también tiene que gestionar, y también tiene que administrar. Y también tiene que tener una mirada profunda de lo que ocurre en el territorio, porque si no uno puede creer que lo que decide en el Palacio de Gobierno Educativo de la calle 13 ocurre en todas las aulas, y a veces no ocurre en todas las aulas lo que uno decide. Es una tarea compleja, y uno yo lo que pongo siempre en énfasis es que para eso hay que tener un muy buen equipo, trabajar mucho, tener mucho compromiso, tener buen criterio, querer a los docentes, no dañar al sistema, no están dándole órdenes de marchas y contramarchas permanentemente. Claro, porque es un sistema que cada engranaje para moverse necesita... Está muy dañado, entonces lo que hay que tratar es de cuidarlo, y además de eso, escuchar mucho a los docentes, y la manera de escuchar a los docentes, además de recorrer escuelas, es escucharlo a través de los que ellos eligen como sus representantes, que son los dirigentes gremiales. Profesor, mire, en realidad le debería decir diputado. Para esta pregunta, porque tiene mucho más que ver con su perfil político que con su perfil técnico. Usted, naturalmente, es un hombre técnico que ha tenido cargo de gestión en la provincia de Buenos Aires y demás. Hoy es representante de la provincia de Buenos Aires en el Congreso Nacional, volcado a la política, lo ha hecho en su distrito, lo ha hecho en la provincia de Buenos Aires, ahora representante nacional de todos los bonaerenses. Quiero decir, usted interpreta que efectivamente a partir del anuncio que hizo en su momento el gobernador Scioli sobre sus aspiraciones presidenciales en 2015, se resquebrajó algo en su relación con el gobierno nacional que puede eventualmente perjudicar a los bonaerenses. Yo soy profesor de historia, digamos. No soy, ni soy un técnico en educación, ¿no? Lo que he hecho todavía es dar clase. Y voy a contestar esto desde la historia. Siempre hubo tensión entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Nación. Y para ello hay cientos de anécdotas en la historia, porque bueno, quien es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, cualquiera sea, se transforma en el segundo hombre del país en representatividad política, por la importancia que tiene esta provincia en sus dimensiones cuantitativas y en su peso histórico. Sí, el problema es cuando esa tensión se traslada a la gestión, digamos. Pero siempre se ha trasladado a la gestión, siempre los enfrentamientos que hay de dos entes políticos tan fuertes como son el nacional y el provincial, que llevó incluso a la necesidad de federalizar la capital. La Constitución del 53 planteaba la federalización de un territorio, en el 80 se federaliza Buenos Aires para resolver este tema de la tensión entre la provincia y la nación. Cuando la Constitución del 94 la desfederaliza, en tanto que se elige al jefe de gobierno por el voto autónomamente por el voto de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, ya no pertenece al conjunto de la nación, las tensiones entre el jefe de gobierno de la ciudad también con el gobierno nacional existen. No quiero eludir la pregunta. Yo lo he dicho, yo creo que no era un momento para hablar de candidatura del 2015. Y también siempre dije que el gobernador para mí es un hombre de este proyecto y que ha formado parte de este proyecto, y que hay que esperar un poco de tiempo más, y formamos parte de un movimiento, a algunos les puede gustar o no, a otros nos gusta y por eso estamos en él, el movimiento peronista, que es muy heterogéneo, que es muy multigeneracional, que es policlasista, que tiene sus contradicciones,
genera múltiples corrientes internas, pero tenemos un consenso, y que es que el jefe político decide la estrategia. Entonces cuando no se espera que el jefe político decida la estrategia, se generan tensiones. Y también las tensiones desaparecen. Me parece que el gobierno provincial y el gobierno nacional, más allá de las tensiones coyunturales, se ponen de acuerdo y para gobernar juntos. Mario, es un territorio muy importante. La última de mi parte, alguna vez lo hemos hablado, creo, sí. Esta cuestión de cómo iba a incidir la presencia de Mariotto en el gabinete de Scioli, ahora que está, digamos, usted puede darlo como un observador, sí. Colmó la expectativa de lo que tenía usted pensado cuando usted trabajó para esa fórmula, para la gobernación la segunda gobernación de Scioli. ¿Se rompió algo antes de lo previsto o está todo dentro del carril de lo que usted pensaba que iba a pasar? Yo lo que digo es que un movimiento mayoritario como es el peronismo y su frente, que genera siempre, todo gobierno es un gobierno en tensión, y también tiene sus alas. Es la misma respuesta, pero nada más que... No, yo también tiene sus alas. Y me parece que dentro de este proyecto a veces pueden andar juntos, y a veces el gobernador y el vice tienen visiones distintas. Sí, me parece que entra todo bien, digamos, el proyecto, una cosa es... A mí la verdad que no me asustan los conflictos. A muchos hombres del oficialismo no le asustan los conflictos de este lado de la General Paz. Ahora, si pasara una cosa similar allá en Capital, no sé si pensarían lo mismo. A mí no me asustan los conflictos, y a mí me parece que siempre es bueno que haya espacios de debate político. Pero no ahora también un poquito a los bonaerenses. ¿Vos querés que te diga cuál es el mayor déficit? Que yo pienso que a veces no generamos espacios de debate interno para poder dirimir visiones sobre las políticas públicas. Le voy a decir como ministro, como exministro. Yo creo que el ministro tiene que rendir cuenta a su partido y tienen además que generar espacios en su ámbito, el caso mío de la educación, espacios partidarios, no solo para debatir, sino para convencer a quienes están en mi partido, en el ámbito educativo, de que mi proyecto es el proyecto que favorece a los bonaerenses y que forma parte de nuestra tradición ideológica. Cuando esos espacios no existen o se cierran, explotan por otro lado, y me parece que lo que hay que hacer es abrir al debate, porque no puede ser que una política pública sea solamente responsabilidad de quien uno elige para que sea pero la ministro, pregunta es ¿quién no abre el debate? ¿El referente, el ministro, el vicegobernador o la conducción, como usted dijo? Un déficit colectivo que hemos tenido, en donde las políticas públicas a veces se reducen a 4 personas. Al gabinete, ¿no? O a quienes hemos sido elegidos para ser funcionarios. Pero yo no es que quiero minimizarlo. Siempre que hay chisporroteos o que hay enfrentamientos o opiniones diferentes, son tensas. Y también yo entiendo que uno en política no puede tener dos opciones nada más, o ser cómplice o ser traidor, ¿no? O sea, si yo digo hay algo que no me gusta y no lo digo, soy cómplice, y si lo digo, soy traidor. Entonces hay que buscar una manera de un debate más Entonces amplio. está bien lo que hizo Vir, digamos, para terminar, digamos, esto que usted dice, no me gusta, lo digo y me voy. Vir se hizo bien en irse si no estaba... Silvia yo la conozco mucho, yo creo que ella sintió que no estaba en un lugar ya cómodo, donde no se podía desarrollar, y se retiró. Tal vez se hubiese estado también bien en haber elegido un debate interno. Tal vez lo hizo y yo no lo conozco, y sintió agotado ese debate y se fue. Y también el gobernador tiene derecho a decir, yo quiero esta línea, y si el ministro no está conforme con esta línea, que se vaya. Mario Porto, muchas gracias. Muy bien, en el próximo bloque nos metemos en otro tema que se habló y mucho durante esta semana, que tiene que ver con la creación de la Policía de Prevención Municipal, con legisladores que trabajaron el tema y con algunos intendentes que la venían reclamando desde hace rato. Ya venimos.